Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por atender esta nueva llamada que os hemos hecho desde la universidad, desde el programa de cursos de verano, para atender a este ciclo de conferencias que hemos venido a denominar referentes, porque la universidad quiere ser, digamos, un agente que acompañe a la sociedad en esa necesidad de superar la crisis, no solo económica, sino también de confianza, y entendemos que buscar personas que son por sí solas, por su trabajo, por su talento, por el éxito que han demostrado en la gestión del asunto que la sociedad le ha encomendado, pues son, personas que merecen nuestra confianza. Hoy tenemos la fortuna y el honor, como universidad pública, Universidad de La Rioja, de contar a alguien que indiscutiblemente tenía que estar en un ciclo de esta naturaleza. El doctor Mate Sanz creo que forma parte ya de la vida de todos los españoles. Y digo de la vida porque la conferencia que hoy viene a impartirnos, la charla que quiere mantener con todos ustedes, tiene un título especialmente motivador y yo creo que especialmente descriptivo de la tarea que él tiene encomendada desde hace muchos años, más de 20 años. Cuando alguien tiene encomendada una actividad pública durante más de 20 años y salvo un pequeño espacio que no acaba de ser sino la anécdota que confirma la regla general, debe ser porque el señor Mate Sanz hace las cosas muy bien y además porque imagina algo y pelea por la consecución de ese algo y hace posible que nuestra Organización Nacional de Trasplantes sea modelo a nivel internacional y sea algo capaz de sorprender a Der Spiegel, que es un semanario, como sabéis, alemán, y a los alemanes, los españoles, tenemos muy complicado para sorprenderles y, sin embargo, la Organización Nacional de Trasplantes lo ha hecho. Y detrás de eso, detrás de esa organización, hay mucha gente, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo. Están los ciudadanos, como decía la presentación en la invitación que les hemos trasladado, los ciudadanos que confían en una organización fiable. Y eso es, cuando hablamos de excelencia, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de reputación en instituciones, queremos hablar de eso. Una institución que genera fiabilidad, confianza en los ciudadanos. Pero también detrás de la Organización Nacional de Trasplantes hay servidores públicos que de forma generosa están poniendo su trabajo, su tiempo, seguramente no marcado por una ficha, cuando comienza mi trabajo y cuando acabe, porque un accidente de trabajo marca ese milagro de la vida con el que nos invitaba a reflexionar el doctor Mate Sanz, y el horario laboral no puede condicionar el funcionamiento de la Organización Nacional de Trasplantes. Y eso es posible si hay servidores públicos, funcionarios dispuestos desde la generosidad a colaborar para eso, para hacer el milagro de los trasplantes se convierta nuevamente en una vida. Y hay, por supuesto, también un sistema de salud que soporta esta organización, soporta en el sentido de que sustenta este modelo. Nos acompaña también en esta conferencia, y quiero saludarle especialmente al responsable de los trasplantes en La Rioja, porque La Rioja también es una referencia cuando se habla de trasplantes, así que también creo que merece la pena que les felicitemos por el trabajo que están haciendo. Y sé que en la sala hay muchas personas que saben de qué hablamos cuando hablamos del milagro de los trasplantes. Bueno, solo como responsable institucional de la universidad y como, por tanto, responsable también de este ciclo, quiero dejar constancia expresa del agradecimiento por disponer del tiempo y de la generosidad con la que lo está administrando el doctor Mate Sanz, no solo con nosotros, con los universitarios, sino también con los medios de comunicación de esta comunidad. Y quiero señalar algo que él ha dicho a los medios de comunicación cuando ha tenido un encuentro esta mañana con ellos y que enlaza con la conferencia de la semana pasada. Si os acordáis, la semana pasada hablamos del desafío de la inteligencia y decíamos que ahora se abre una brecha de oportunidades, porque la crisis sobre todo es eso, es oportunidades, ¿no? Es probable que haya que ayudar a aquellos que tengan más dificultades para evitar que se queden descolgados de esa ventana de oportunidades. Pero nuestro ponente de la semana pasada nos decía, muchas veces para que encontrar en la crisis una oportunidad es cuestión de aportar una mirada distinta sobre las mismas cosas. Bueno, el doctor Mate Sanz en su conferencia de prensa ha hablado de eso.
ha hablado de la Organización Nacional de Trasplantes no hubiera podido mantener su liderazgo mundial si desde hace 20 años hubiéramos seguido haciendo las mismas cosas de la misma manera. Hoy seguimos siendo líder porque nos hemos sido capaces de adaptar, porque hemos sido capaces seguramente de mirar desde otro prisma, con otra perspectiva, algo que es, digamos, el fenómeno es el mismo. Trasladar un órgano de alguien al que ya no le sirve y darle nueva utilidad, nueva vida en alguien que lo pueda. Bueno, desde esa mirada nueva sobre las mismas cosas, quería enlazar una conferencia con la otra y esperemos que Manu Bravo, que va a hablar también del milagro de la vida o de sobrevivir en conflictos bélicos la semana que viene, pueda dar continuidad a este ciclo. Sin restar más tiempo al doctor Matensaz y reiterándole que es un honor tenerte aquí, permíteme que te tutee, que para la Universidad de La Rioja contar con referentes a nivel internacional es un lujo que sabemos apreciar y que estoy segura que los asistentes a esta conferencia están deseando ya que te ceda la palabra y que uses de ella como estimes oportuno. Muchas gracias, doctor. Todo tuyo. Pues muchas gracias, Mariola. Ante todo, gracias a todos ustedes, a todos vosotros, por estar aquí y por compartir, pues, durante los próximos minutos la descripción de lo que se conoce internacionalmente como el modelo español, cómo hemos llegado a ser el país del mundo con un mayor índice de donación, en qué se traduce eso para la mejora de la vida y de las condiciones de vida de muchos de nuestros conciudadanos y cuáles son las líneas que tenemos que desarrollar también en el futuro. Bien, comenzaré por decir que los trasplantes, yo creo que sobre esto podemos estar todos de acuerdo, pues son una espléndida realidad en la moderna medicina. Cuando se habla de trasplantes se está hablando de muchas cosas, de riñón, de tejidos, se habla de solidaridad, se habla de inmunología, de cirugía, de clínica, se habla absolutamente de muchas cosas. Pero realmente los trasplantes ni siquiera son tan modernos. Los más sencillos, los más simples, los de tejidos, el trasplantar una córnea, que probablemente sea el trasplante más simple que se puede realizar o que se pudo realizar hace ya muchos años, hoy los hay también más sencillos, pues tienen más de 100 años. Y aquí pues también algunos cirujanos españoles, oftalmólogos, como el profesor Castroviejo, pues tuvo un gran papel en el desarrollo de esta técnica. Pero fíjense ustedes que esto ya hace más de un siglo que realmente existe en el mundo. Pero si nos referimos a los trasplantes más comunes, a los que en general, cuando hablamos de trasplantes, la gente entiende como tal, los trasplantes de órganos, riñón, hígado, corazón, pulmón, etcétera. Bueno, pues si hablamos de esto, el antes y un después lo tenemos en los años 50, en el año 1955. No fue el primer trasplante de riñón que se hizo, el primer trasplante que funcionó, sí, entre estos dos hermanos gemelos, y este fue el profesor Joseph Murray, que era un cirujano, curiosamente no era un urólogo, no era un cirujano general, era un cirujano plástico, pero realmente era un gran cirujano que conocía también todos los entresijos de la inmunología. Y entonces se había comprobado en distintas partes del mundo que realmente cuando se intentaba trasplantar un riñón de una persona a otra se producía sistemáticamente el rechazo. No teníamos ningún tipo de medicamento contra el rechazo y en consecuencia pues aquello no funcionaba. De hecho, el primer trasplante que empezó a funcionar se hizo en París, pero fue de madre a hijo y empezó a funcionar, pero dejó de funcionar inmediatamente por un fenómeno de rechazo. Y entonces, pues a este cirujano y a su equipo, el Peter Ben Brigham de Boston, en Massachusetts, en Estados Unidos, se le ocurrió que la única forma de que aquello funcionara era entre hermanos gemelos univitelinos. Si eran los dos iguales, pues evidentemente no se iba a producir el rechazo, y efectivamente así fue, y el primer trasplante que funcionó se hizo entre estos dos hermanos. Aquí, este éxito pues hizo que en muchas partes del mundo se empezaran a buscar gemelos univitelinos, uno de ellos con insuficiencia renal, al que su hermano le quisiera dar el riñón. Y una de estas parejas fueron las hermanas Nightingale. Las hermanas Nightingale no eran de Estados Unidos, eran canadienses, pero ambas se desplazaron a Boston. Y entonces, a los 12 años,
tenían tanto la donante como la receptora en un trasplante que hoy hubiera sido rigurosamente ilegal, porque no se pueden donar órganos siendo menor de edad. Pero entonces no había muchas posibilidades, ni siquiera la diálisis funcionaba de forma estandarizada. Pues a los 12 años, una de estas hermanas le dio un riñón a la otra, y este es el momento en que 52 años después viven tanto la donante como la receptora. La una ha tenido 2 hijos, la otra 3. Están ambas perfectamente, y esto es una muy buena prueba, primero, de la supervivencia que se puede conseguir, que realmente es el récord del mundo, con un riñón y con muy buena calidad de vida, y también de la seguridad de donar un riñón en vida, cuando realmente se han descartado cualquier proceso que pueda interferir. Para que ustedes se hagan una idea de la época, estamos hablando del año 60, y esta muñeca que ven aquí, a la receptora, pues se la regaló el presidente John Fitzgerald Kennedy, simplemente para poner un poco en antecedentes y en la fecha de lo que estamos hablando. Bien, en España también tenemos personas muy longevas con un riñón. Este es el recordman. Es una persona de Barcelona que también recibió un riñón de un hermano en el Hospital Clínico de Barcelona, pero ya el número de pacientes que han superado los 40 años en España, de 40 años con un riñón funcionante, es bastante. Hay en los primeros hospitales donde se empezó a hacer esta práctica, en el Clínico de Barcelona, en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, en la Clínica Universitaria de Navarra, ya hay personas que han superado los 40 años con un riñón funcionante y que, evidentemente, se trasplantaron pues en los años 60, con una cirugía, unas medicinas, toda una disponibilidad bastante más atrasada de la que disponemos ahora. Es decir, que mucha de la gente que se está trasplantando ahora, pues es seguro que va a alcanzar supervivencias con un riñón mucho más prolongadas que estas todavía. Y efectivamente en el mundo ya no hablamos de casos concretos, sino que tenemos pues pacientes que han recibido un riñón y que llevan más de 50 años con él, como hemos visto, o más de 40 con un hígado, o más de 30 con un corazón, etcétera, etcétera. Es decir, son terapéuticas que funcionan bien y además dan buena calidad de vida a quien los recibe. ¿Y cuántos se hacen en el mundo? Pues miren ustedes, esta diapositiva son datos del Registro Mundial de Trasplantes que llevamos en España, en la ONT, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Pedimos los datos a todos los países del mundo y sabemos que cada año se hacen 100 y pico mil trasplantes de órganos en todo el mundo. Vamos, por ejemplo, el 2011, que es el último año que viene recogido aquí, 76.000 de riñón, 23.000 de hígado, son los más frecuentes con diferencia, y luego 5.000 de corazón, 4.000 de pulmón, etcétera, etcétera. Bueno, quédense simplemente con ese dato. Más de 100.000 trasplantes de órganos se hacen en el mundo. Se hacen más de 100.000, pero aunque es imposible, no hay una lista de espera mundial para saber cuánta gente puede beneficiarse de un órgano. Los cálculos más optimistas cifran en más de 1 millón de personas las que se podrían beneficiar de un trasplante si tuviéramos suficientes hospitales, cirujanos, personal de enfermería, órganos, etcétera, etcétera, que no tenemos. Claro, fíjense ustedes, estimaciones más pesimistas lo cifran en bastantes más. Hay quien dice que el 1 millón de receptores pues podría venir simplemente de China. Y en el resto del mundo pues podría haber hasta 4 o 5 veces más. Claro, si hablamos de 1 millón a 100.000, significa que solamente 1 de cada 10 personas en el mundo que espera un riñón, realmente un órgano, no un riñón, pues finalmente lo consigue. Hay una gran escasez de donantes y este es el punto fundamental de todo de cuando hablamos de trasplantes. Bueno, pues en esta situación de escasez de órganos en todo el mundo, España lleva siendo el primer país del mundo en número de donantes desde hace 21 años. Fíjense ustedes, para comparar países o comunidades o continentes, pues hay que hacer número de personas que han fallecido, que han donado sus órganos y que estos se han trasplantado. Y eso en relación con la población, con los millones de habitantes que hay en cada país. Pues aquí tienen ustedes que España en el año 2011, que es el último del que tenemos las cifras totales en todo el mundo, pues tenía 35,3 donantes por millón frente a los 26 de Estados Unidos, por ejemplo, los 14 de Alemania, los 19 de toda la Unión Europea, o los 25 de Francia, o los 17 de Inglaterra. Es decir, las diferencias son muy marcadas, no son en absoluto pequeñas diferencias, sino cifras muy, muy marcadas. Y aquí ven ustedes
cómo ha evolucionado la donación de órganos desde el año 89, cuando se crea la Organización Nacional de Trasplantes. España en ese momento tenía 550 donantes de órganos, hoy tenemos más de 1.600, o sea, se ha multiplicado por 3. Y la cifra de donantes era de 14 por millón, estaba en la parte media-baja de Europa. Bueno, ha ido subiendo, sigue subiendo el número de donantes, lo que pasa es que la población española también ha ido subiendo, con lo cual pues estamos en los últimos años en 33, 34, 35, algún año un poquito más, otro año un poquito menos, pero bueno, nos mantenemos en esa cifra de 34, 35 donantes por millón, que como les decía, desde este año, desde el 92, es la más elevada de todo el mundo. Y dentro de estas cifras de 34, 35 donantes por millón, pues hay determinadas zonas, determinadas comunidades en España, todas esas que ven ustedes en rojo, que tienen unas cifras bastante más altas, que están por encima de 40 y hasta de 50. Es en un pelotón de cabeza en el que La Rioja pues está desde hace ya bastantes años. En general, hay diferencias, pero hasta las comunidades con cifras más bajas están bastante por encima de la media de la Unión Europea. Bueno, aquí tienen ustedes todo este núcleo de Castilla y León, Asturias, Cantabria, el País Vasco y La Rioja, que están por encima de 40, básicamente por dos razones. Primero, porque su sistema organizativo funciona mejor y segundo, porque la población está más envejecida en esta zona norte que no, por ejemplo, en el Mediterráneo. Y esto hace que, como ahora veremos, la mayoría de los donantes son personas de edades avanzadas y eso indica que la composición de la población pues también tiene bastante que ver en que haya más o menos donantes de órganos. Como consecuencia de ese aumento de la donación, pues el número de trasplantes también ha ido creciendo. Aquí tienen ustedes en esta gráfica, en azul los riñones, en corazón, pulmón, hígado, corazón, pulmón, páncreas, etcétera. Hemos pasado de 1.300 a más de 4.200, se ha multiplicado también más por 3 en este periodo desde que se crea la ONT. Bueno, evidentemente eso nos hace, pues como dice este titular, campeones del mundo, pero realmente no es un problema de ganar una medalla o de quedar los primeros. El verdadero valor de todo esto es que cada año se benefician en estos momentos más de 4.000 personas con un trasplante de órgano, pero muchos miles más con un trasplante de tejidos, con un trasplante de médula, un trasplante de células, en líneas generales, como vamos a ver. Es decir, es una fórmula por la que se están beneficiando dentro de un sistema universal pues muchos miles de españoles que de otra forma no tendrían acceso a estos tratamientos. Bueno, somos los primeros del mundo, pero vamos a analizar por qué España es el líder mundial de donación de órganos desde 1992. Cuando nos piden de cualquier país, y esto es relativamente frecuente, que hagamos un análisis de por qué se dona pocos y cómo se puede mejorar, pues hombre, la donación de un país depende básicamente de estas cosas que están reflejadas en esta diapositiva. Por una parte, la predisposición de la población hacia la donación de órganos. Evidentemente, si la población no está predispuesta, bueno, pues evidentemente no hay donación. Esto puede ocurrir en algunos países por problemas religiosos, de cultura, o ocurre en Asia. Hay determinados países en que las religiones pues se compaginan mal con la donación de órganos y prácticamente no hay donación de persona fallecida. Es necesaria una ley de trasplantes adecuada, que según algunos pues puede hacer que se done más. Hace falta una estructura sanitaria también adecuada. No es lo mismo hablar de un país de Europa Occidental o de Estados Unidos que hablar de un país de África o de un país muy poco desarrollado. Hace falta camas de UBI, hace falta una serie de cosas que si no existe no se puede dar. Y hace falta un sistema eficiente. De todos estos aspectos puede depender que haya muchos donantes o que haya poco. Bueno. Entonces, si analizamos por qué España tiene tantos donantes, es porque la población es muy generosa. Los españoles somos más generosos que el resto de los europeos. Bueno, evidentemente somos generosos, porque si la población no estuviera dispuesta a donar los órganos, no se daría todo este fenómeno. Ahora, es dudoso que seamos más generosos que el resto de los europeos. La Unión Europea sirve para muchas cosas y una de las cosas para que sirve es para medir diferencias entre los 27 países de la Unión, 28 después de la entrada de Croacia hace unos días. Y, por ejemplo, una de las cosas que mide es la tendencia. Hace encuestas comunes con la misma pregunta en toda Europa y una de ellas, la que hizo, fue esta: ¿donaría usted sus órganos después de morir? Sin más explicaciones, es decir, sin explicar qué es eso, ni para qué sirve, ni nada por el estilo, sino simplemente a pie de calle.
Pues miren ustedes cómo España está justo en el medio. La media para la Unión Europea son 56%, España tiene un 57%, y hay países que nos sacan una diferencia pues muy grande. Suecia, Malta, Finlandia, Bélgica están... Bueno, y sin embargo estos países tienen la mitad de los donantes efectivos o la tercera parte que nosotros. Luego realmente no parece que la cosa vaya por ahí. Además, nosotros una de las cosas buenas que acertamos en su día cuando empezamos con la Organización Nacional de Trasplantes es que hicimos la misma encuesta a toda la población en todas las comunidades españolas. Preguntamos, ¿donaría usted sus órganos después de morir, sí o no? Pues miren ustedes, a principios de la ONT había un 58%, coincide muy bien con la encuesta europea. En el 99 había un 56% y ahora, pues hace pocos años, sigue habiendo un 58%. Es decir, la posición de la población española no ha cambiado en absoluto. Y, sin embargo, hemos pasado de 500 a más de 1.600 donantes. O sea que realmente hay algo que no cuadra con esto. No es que la población sea espontáneamente generosa, por lo que hay tantos donantes. ¿Es nuestra ley? Bueno, de fuera de España hay mucha gente que dice, no, es que España tiene una ley que es muy permisiva en este sentido y por eso hay tantos donantes en España. Bueno, la ley española es una ley que debe ser buena porque es del año 79 y fíjense ustedes que en 34 años a nadie le ha dado por cambiarlo. Entonces, la verdad es que esto, por ejemplo, si hablamos de educación o de cualquier otro aspecto de nuestra vida diaria, pues las leyes se cambian con una cierta asiduidad. La ley de trasplantes fue una copia en su día de la ley francesa y, curiosamente, los franceses ya la han cambiado hace ya bastante tiempo, ¿no? Nosotros seguimos con la misma. Y realmente es una de las leyes que se llama de consentimiento presunto. En teoría todo el mundo es donante, si no ha dicho lo contrario. Pero en la práctica esto no se ha llevado a cabo nunca. Siempre se consulta a la familia es la que tiene la última palabra. Y realmente en España, con la misma ley, pues hace 25 años teníamos muy pocos donantes. Como les decía antes, estamos en la parte baja de Europa y hoy somos los primeros del mundo. Luego no parece que la ley realmente sea el factor decisivo. ¿Es la eficacia del sistema? Pues efectivamente. Fíjense ustedes que cuando hablamos de donación, no siempre las cosas han sido tan fáciles, ni hemos sido siempre los mejores, ni mucho menos. La Organización Nacional de Trasplantes surge en el año 89 por una razón, porque hubo una bajada de donación muy importante en el año 87 como consecuencia de una huelga médica que duró 5 o 6 meses y a partir de aquello pues no se remontaba, seguía con unas cifras bajas de donación de trasplantes y entonces fueron los enfermos renales, realmente, los que se manifestaron en la calle, hicieron llegar sus quejas al entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas, y pues llegó a la conclusión de que había que hacer algo, no sabía muy bien qué, pero que había que hacer algo y desempolvó un proyecto que estaba en el Boletín Oficial del Estado del año 80, pero que no se había realmente llevado a cabo, que era la Organización Nacional de Trasplantes. Pero realmente todo esto se movió por eso, se movió porque había una necesidad y porque había unos pacientes que estaban en diálisis y que difícilmente podían abandonarlo si no mejoraban la donación. Entonces empezó con un modelo de gestión, el modelo español es un modelo de gestión de la donación, en donde, si tuviéramos que resumirlo en una diapositiva, sería en esta. Cualquier mejora en la donación de órganos es siempre una mejora, consecuencia de una mejora en la organización. ¿En la organización de qué? Pues en la organización de esto que se llama la cadena de la donación y trasplante, que comienza siempre en una unidad de vigilancia intensiva, cuando una persona ha fallecido o va a fallecer en una situación de muerte encefálica, luego veremos qué es eso, es necesario detectar el donante, mantenerlo hemodinámicamente, hacer el diagnóstico de muerte cerebral, pedir el permiso a la familia, organizarlo todo y si finalmente aquello funciona, pues 1, 2, 3, 4 personas reciben el trasplante gracias a toda esta cadena, que si se rompe, al final el resultado es siempre el mismo. No hay donante, no hay trasplante. Hay una serie de personas que no reciben ese regalo de vida. Y cuando empezamos con todo esto, pues aparte de discutir lo que había que hacer, una de las cosas que discutimos también era lo que no había que hacer. Teníamos, evidentemente, nunca hay muchos recursos, pero bueno, analizamos qué era lo que habían hecho otros países para mejorar la donación y vimos que algunos países, cuando quieren tener más donantes, lo primero que hacen es cambiar la ley. Esto es una especie de mantra, porque para los políticos cambiar leyes es una cosa que es consustancial y piensan que con eso se solucionan las cosas. Ningún país ha mejorado el número de donantes cambiando la ley de trasplantes. Se hacen campañas publicitarias, tampoco nadie realmente dona los órganos o cambia de opinión. Las campañas publicitarias, luego podemos hablar de ello, realmente convencen a los ya convencidos.
pero realmente no cambian la opinión de un país. O, por ejemplo, registros de donantes, hay países que han puesto la voluntad de donar en el carnet de conducir. Bueno, todo esto no ha producido en ningún país del mundo nunca un aumento sostenido de la donación. En consecuencia, nosotros no tiramos por ese camino. Tiramos por otro que era bastante distinto. Establecimos un sistema de organización, una red de coordinación a 3 niveles, la nacional, la Organización Nacional de Trasplantes, que es una parte del Ministerio de Sanidad, autonómica. España ya era en ese momento un país que empezaba a descentralizarse, aunque todavía la gestión de la sanidad dependía del Ministerio. Hoy depende de cada una de las 17 comunidades. Pues nosotros ya establecimos entonces 17 coordinaciones autonómicas y después una red de coordinadores en todos los hospitales, porque evidentemente los donantes se generan efectivamente en los hospitales, como luego veremos. Nosotros no inventamos la figura del coordinador, esa ya estaba inventada, pero había muy poquitos, había cerca de 20 cuando nace la ONT, y pronto pues establecimos una red que en estos momentos son 185, que son todos los hospitales donde se puede producir una donación en España. Por nuestra legislación, que un hospital esté autorizado para tener donación equivale a que tenga coordinador de trasplantes. Es decir, no se puede estar autorizado para la donación de órganos sin tener una coordinación y, bueno, pues eso ha ido creando la red en toda España. Y algo que es fundamental, nuestros coordinadores y que nos diferencia de muchos otros países. En la mayoría de los países la coordinación estaba relegada pues a que fuera personal de enfermería, personal técnico en Estados Unidos. Nosotros establecimos que tenían que ser médicos fundamentalmente intensivistas. ¿Por qué? Pues porque la donación se produce en la unidad de vigilancia intensiva y, en consecuencia, los que están más cerca de ese posible donante son intensivistas. En estos momentos tenemos, para un país de 47 millones de habitantes, 254 médicos, 158 enfermeras, es decir, unos 400 profesionales en total, y de los cuales, de los médicos, el 84% son intensivistas. Son una supremacía total. Han ido sustituyendo a otras especialidades. En un principio éramos la mayoría nefrólogos, yo soy nefrólogo, pero por una razón fundamental, porque en los años 70 y 80 los que no teníamos que buscar donantes para nuestros enfermos éramos los especialistas en riñón, no había otro tipo de trasplantes. Pero esto ya pasaba mejor vida hace mucho tiempo. En estos momentos son los intensivistas los que se están encargando. Y habitualmente son intensivistas que trabajan como intensivistas y además como coordinadores. Nosotros no queremos realmente gente que solamente se dedique a la coordinación. Y además observamos algo que hoy afortunadamente es bastante más raro, pero que entonces tuvo mucha importancia en el desarrollo del modelo, y es que siempre que llegaba un nuevo coordinador a un hospital, el número de donantes aumentaba, llegaba a un máximo, luego se estancaba, pues porque bueno, todos los hospitales tienen un máximo, no hay más muertes cerebrales que las que hay. Y pasados un cierto tiempo empezaba a bajar el número de donantes y entonces el coordinador siempre empieza a explicar que es que la población no está concienciada, que hay problemas, que no sé qué, y al final la única solución es cambiar el coordinador. Es decir, hay una relación muy directa entre la labor del coordinador y que haya o no haya donantes. Y esto es una cosa que es fundamental a la hora de planificar los recursos y a la hora de tomar decisiones. Nuestros coordinadores están dentro de los hospitales, esto es muy importante. Hay países donde simplemente estar esperando fuera que le llamen, pero claro, ahí falla el primer punto y es la detección del posible donante. Nuestros coordinadores, como les decía, son médicos intensivistas, están dentro de la UBI. Tenemos, no me voy a extender en esto, pero tenemos un programa de calidad en las UBIs, con lo cual sabemos lo que está ocurriendo en cada UBI y, en consecuencia, si se están perdiendo donantes por cualquier motivo, pues podemos detectar el porqué. Vienen auditores de otras comunidades, de otras partes de España, elaboran un informe sobre qué piensan que está ocurriendo y, sobre todo, con no por criticar, sino simplemente por plantear soluciones de cómo se puede mejorar esa situación y tener más donantes. La oficina central, que está en Madrid, la de la Organización Nacional de Trasplantes, pues allí tenemos toda la lista de espera de los distintos pacientes, los criterios de distribución de órganos, que es muy importante, y desde allí se organiza toda la logística. Cada vez que hay un donante, se nos comunica, se establecen pues a quién corresponden los órganos, se organizan todos los viajes, que puede ser por vía terrestre o aérea, dependiendo de las distancias, y finalmente pues se hace coincidir a todos los equipos en el mismo hospital para extraer los órganos y posteriormente trasplantarlos. Les voy a hacer un flash muy rápido de cómo se produce una donación. Miren ustedes, todo empieza, como les decía antes, cuando en una unidad de cuidados intensivos
un paciente ha fallecido o va a fallecer en situación de muerte encefálica. ¿Qué es la muerte encefálica? Pues la muerte encefálica, que equivale desde el punto de vista científico, ético y legal a la muerte del individuo, sucede cuando se destruye el sistema nervioso central por un traumatismo, por ejemplo, un accidente o un golpe, o una hemorragia cerebral. En ambos casos se destruye el sistema nervioso central, que es donde radica la vida, y entonces en ese momento, esa persona que ya está muerta, sin embargo, el corazón le sigue latiendo. Eso es lo que hace posible los trasplantes. Si no existiera la muerte cerebral, si no existiera la respiración asistida, la ventilación asistida, no se podrían haber hecho los trasplantes, salvo los de donante vivo. Es decir, eso es lo que ha permitido en la moderna medicina que existan los trasplantes. Entonces, cuando se da esa situación, que insisto, es una situación relativamente rara, no es más allá de un 1 o un 2% de toda la gente que muere en un hospital, es decir, es una situación rara, comienza una carrera contrarreloj en el que hay que hacer el diagnóstico de muerte, lo tienen que hacer 3 médicos sin relación con el equipo de trasplantes. Hay que solicitar permiso a la familia, hay que solicitar permiso al juez cuando no se trata de una muerte médica, cuando es, por ejemplo, un accidente o un traumatismo de cualquier tipo. Una vez que ya se ha establecido que esa persona ha fallecido, el coordinador comunica a la Organización Nacional de Trasplantes que tiene un donante, lo comunica tanto por teléfono como por vía informática, que tiene un donante con estas características de tal edad, tal sexo, tal grupo sanguíneo, con estos análisis, etcétera, etcétera. Entonces, en la Organización Nacional de Trasplantes, como les decía anteriormente, tenemos los enfermos en lista de espera, tenemos los criterios de distribución de los distintos órganos y, de acuerdo con ellos, pues realmente se establece toda una dinámica de ofertas de esos órganos para trasplante a los distintos hospitales. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un donante en La Rioja y que el hígado se puede hacer desde Valdecilla, los riñones, pues uno se puede quedar aquí y otro se puede ir a Cruces, el corazón podría venir un equipo de Barcelona, los pulmones podrían venir un equipo de La Coruña y el páncreas pues, podría venir tranquilamente un equipo de Madrid. Es decir, esto es el caso de un donante complejo, un donante en que se donen muchos órganos, pero bueno, realmente eso ocurre así. Pues entonces lo que hay que hacer es hacer coincidir a todos esos equipos de extracción en el hospital donde se produce la donación, extraer esos órganos y después todos los equipos vuelta de nuevo a sus hospitales de procedencia. Finalmente, si todo sale bien, hasta 5 o 6 enfermos puede salvar su vida o mejorar su salud gracias a esto. Tengan ustedes en cuenta que todo este proceso puede intervenir no menos de 100 personas y puede durar, pues habitualmente no más de 12, 18 horas, dependiendo de cómo vaya. Es decir, todo esto es deprisa. Y que no se produce solamente uno de estos al día. Miren ustedes, afortunadamente, a veces, pues efectivamente, son muchos los donantes que se juntan al mismo tiempo en un solo día. Este, por ejemplo, es un día, uno de los más, no es el máximo, no es el récord. En este caso, pues se producen 13 donaciones en el mismo día. Bueno, debo decir que, por ejemplo, el viernes pasado también se produjeron 13 donaciones en España en el mismo día. Y fíjense ustedes, por ejemplo, un día como este, hubo 13 donantes, estuvieron trabajando con el tema 23 hospitales en toda España, todas estas estrellitas que ven ustedes por aquí en toda España, de 8 comunidades autónomas. Al final se trasplantaron todos estos enfermos de riñón, hígado, corazón, páncreas, etcétera. Estuvieron en total más de 500 personas que no son del sistema sanitario, muchas veces son de ambulancias, aeropuertos, líneas aéreas, mucha gente que está colaborando y que está ahí todos los días y que hace que aquello funcione. Y bueno, pues realmente gracias a eso pues un buen número de personas se salvaron. Muy poquitos días después, nuestro récord está en 18 donantes en un solo día. Es el récord en España y bueno, pues ahí está todo. Eso sí que es una heroicidad, porque una heroicidad no es que un día una cosa salga bien. Lo verdaderamente heroico es que todo esto salga bien todos los días, 365 días al año, sobre todo con una estructura que está ahí, que no está específicamente para los trasplantes. Es un país que funciona bastante mejor de lo que muchas veces creemos y que realmente es un sistema que está funcionando todos y todos los días gracias al esfuerzo de muchísima gente en muchas partes de España. Bueno, luego hemos dedicado un esfuerzo muy grande a la formación. Nosotros hemos tenido más o menos recursos, pero siempre lo hemos dedicado primariamente a formar profesionales. Desde que empieza la ONT hasta ahora hemos formado a más de 15.000 profesionales, que se dice pronto.
Antes les decía que más o menos son 400 las personas que hacen de coordinadores. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿a quién se está formando? Bueno, pues se está formando, por ejemplo, todos los intensivistas reciben en su periodo de formación de residencia un curso de donación. Estamos formando a los médicos de urgencia porque son fundamentales como vías de crecimiento en muchos aspectos, urgencias, emergencias. Estamos formando a los neurólogos porque son los responsables de las unidades de ictus. Estamos formando a personal de enfermería, estamos formando a muchísima gente en todos los aspectos del proceso, en cómo pedir los órganos, en cómo mantener al donante, en cómo hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Es decir, prácticamente todos los aspectos se ha formado a muchísima gente que son los que nos están apoyando en el día a día. Si solamente se lo tuviera que lidiar el coordinador de trasplantes, sería imposible. Lo que pasa es que en todos los hospitales de España hay muchísima gente ya formada que nos ayuda y colabora con nosotros de forma totalmente desinteresada. El sistema es un sistema de gestión que, por definición, tiene que estar financiado adecuadamente. La donación es altruista, pero la extracción de órganos no. Es decir, la extracción de órganos supone gasto en horas de quirófano, en material, en personal que está trabajando a cualquier hora del día o de la noche. Entonces, nosotros ya desde los años 90 establecimos un sistema de que los hospitales recibieran por parte de la Administración, antes la Administración estatal, el INSalud, posteriormente de cada una de las comunidades, las cantidades que realmente les costaran hacer la extracción. A ver, estos son datos, insisto, de hace ya bastantes años, pero mantener abierto una hora de quirófano costaba como mínimo 1.500 euros, hoy es bastante más. Y esto es lo que cuesta realmente repercutir toda una serie de gastos. Bueno, la sanidad evidentemente cuesta. Y entonces esto es muy importante, porque fíjense ustedes, para los hospitales grandes es fundamental tener donantes porque si no, no trasplantan. Esto es un gran hospital, en concreto es el Hospital Central de Asturias, pero les pasa a todos. Pero para el hospital pequeño o mediano, realmente el interés que puede tener en tener donantes es relativo. Porque, claro, el fin de un hospital mediano pues puede ser operar caderas, operar cosas de oftalmología, hacer una serie de cosas, pero, claro, al tener un donante se bloquean quirófanos, se bloquea personal, etcétera, etcétera. Luego, si por cada donante resulta que encima tiene que detraer de sus presupuestos todo lo que cuesta aquello, pues el problema de detectar y tener donantes en esos hospitales es muy grande. Y esto, bueno, es así en todo el mundo. Entonces, fíjense ustedes que en España nosotros el 60% de nuestros donantes más o menos se obtienen en los grandes hospitales, pero en los pequeños estamos obteniendo alrededor del 40% de nuestros donantes. Esto significa 13 donantes por millón. Quédense con esta cifra porque es la cifra de donantes de Alemania. O sea, España saca de sus pequeños y medianos hospitales más donantes que Alemania de todos sus hospitales. De manera que esto es muy importante, el mimar a estos pequeños hospitales realmente para la hora de tener donantes. Y además dedicamos mucho tiempo a los medios de comunicación. Efectivamente antes se ha destacado que en una visita como la que hoy hago a La Rioja es muy importante el contacto con los medios, naturalmente que es muy importante, porque realmente el que la población perciba que haya una necesidad de donar, solamente lo puede hacer pues a través de televisión, a través de la radio, a través de la prensa escrita, y para eso hace falta realmente tener una empatía, tener una buena relación con los medios. Nosotros hacemos cursos para nuestros coordinadores sobre cómo hablar con los medios, hacemos encuentros entre periodistas y coordinadores de trasplantes. Hemos trabajado muchísimo, dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a esto porque pensamos que es muy importante. Siempre que hay un tanto donante es por lo que ha habido lo que se llama una expansión del pool de donantes. ¿Qué es esto? Bueno, antes decía que realmente si hiciéramos lo mismo que hace 20 años, en este momento no tendríamos donantes, y efectivamente es así, y esto se ve en muchos aspectos. Miren, esta gráfica son el número de donantes que hay en España procedentes de accidentes de tráfico. Probablemente si preguntamos en la calle, y seguro que muchos de ustedes siguen teniendo la idea de que el donante de órganos es un chaval joven que va en moto sin casco. Y eso era verdad hace 25 años. Pero eso ha dejado, afortunadamente, de ser verdad hace ya bastante tiempo. Y ustedes, la donación de órganos es una perfecta traducción de lo que es la sociedad de un país. Y un país desarrollado, y España lo es, toda muerte evitable simplemente la evita. En consecuencia, los accidentes de tráfico son muertes evitables, que se ha logrado reducir en una gran cantidad. Fíjense que, por ejemplo, la nueva ley de tráfico del año 2005 ha hecho caer el número de donantes por accidentes de tráfico prácticamente a la tercera parte.
Es decir, esto es un cambio sociológico fundamental. Hoy no son más que un 6%, cuando en los años 80 eran más de la mitad de nuestros donantes eran por accidentes de tráfico. Hoy esto ya no es así. Nuestros donantes hoy son estos que ven ustedes aquí en rojo, son accidentes cerebrovasculares, ictus, trombosis, hemorragias. Bueno, pues son más de las 2/3 partes. Vean ustedes el tráfico, que lo decía antes, el año 92, 43%, en la actualidad 6%. Y sin embargo esto va creciendo, 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 cada vez son más los accidentes cerebrovasculares y naturalmente esto es propio de edades avanzadas. ¿Qué pasa? Pues que pasa que nuestros donantes tienen cada vez más edad. Fíjense en azul, los donantes de más de 60 años. Vean ustedes cómo ha ido creciendo esta franja azul, que a principios de los 90 era muy rara. Realmente, cuando yo era residente, una persona de más de 60 años no considerábamos que fuera un donante. Hoy no hay ninguna barrera para donar. El año pasado ya fueron un 50 y pico %, ya desde hace 2 años hay más donantes de más de 60 años que de menos. Fíjense ustedes lo que les decía antes, cómo la donación de órganos es un perfecto reflejo de la sociedad. Miren ustedes aquí, en esta color rosita, los donantes de menos de 15 años. Claro, la donación en los niños es siempre una tragedia, porque los niños evidentemente no se mueren más que de enfermedades trágicas y cuando son cánceres, leucemias, no son donantes. Es decir, que un niño done los órganos es siempre el resultado bien de un traumatismo, un accidente, un ahogamiento, algo siempre tremendamente trágico. Miren ustedes cómo, por ejemplo, en los últimos años, la adopción de la sillita en los coches ha hecho prácticamente desaparecer las muertes encefálicas en los niños. Y eso significa, pues insisto, algo procedente de un país desarrollado que evidentemente adopta medidas lógicas y esto ya prácticamente no hay. Solamente un 1% de los donantes son infantiles, lógicamente. No hay muertes encefálicas en la infancia. Claro, ¿esto qué significa? Pues que España es un país muy envejecido y tenemos donantes muy mayores, cuidado, para receptores muy mayores. También ocurre lo mismo, les digo lo mismo. Bueno, yo recuerdo mi ya lejana periodo de residencia en la Fundación Jiménez Díaz. Nuestros enfermos de riñón, a partir de los 50 años, consideramos que eran muy mayores para trasplantarse. Bueno, hoy se están trasplantando personas de más de 80 y además se van a su casa a los 5 días. Eso les da una idea de lo que ha cambiado el panorama. Es decir, tenemos donantes muy mayores para receptores muy mayores. Fíjense ustedes, estas son las edades máximas de los órganos que se han trasplantado, pero ven ustedes que se repiten. Es decir, se trasplantan riñones, hígados de 89 años, y no una vez, sino bastantes. Este es un caso, este es el récord mundial de un corazón de 79 años, o pulmones ya de más de 70. El páncreas es un órgano mucho más delicado que no suele pasar de 45. Pero en realidad todas las donaciones, hay un mensaje que sí quiero que se queden con él, y es que no hay edad para la donación. Realmente es solamente la edad biológica lo que se debe valorar en cada caso y en cada órgano. Entonces, fíjense ustedes cómo les he contado que nuestro modelo pues, se basa en tener una red de coordinadores a 3 niveles, nacional, autonómica y hospitalaria, con un perfil especial. La mayoría son médicos intensivistas, que trabajan como intensivistas y además como coordinadores, que están dentro de los hospitales y más concreto dentro de la UBI, que es donde tienen que estar, que tenemos un programa de calidad que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada UBI y, en consecuencia, si hay un problema, detectarlo y solucionarlo, que tenemos un sistema adecuado de financiación, que hemos dedicado un grandísimo esfuerzo en formar profesionales y que dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a los medios de comunicación. Todo esto es lo que se conoce internacionalmente como el modelo español de donación y trasplantes, que, como ven ustedes, es un modelo de gestión de todo el sistema. Es decir, no hay nada de improvisación, no hay nada de magia, es simplemente un modelo de gestión, de trabajo y de desarrollo hecho por muchísima gente. Y fíjense ustedes lo que les decía antes. Todo esto no sería posible sin esa generosidad de la población que les decía. Todo esto no sería posible sin un espléndido sistema nacional de salud. Y ese espléndido sistema nacional de salud ha conseguido que España esté a la cabeza en muchísimos de los parámetros sanitarios, de los indicadores de salud.
Fíjense ustedes, estos son datos de los 27 países europeos y de algunos más, porque aquí están Europa, pero no la Unión Europea. Y aquí están las dos causas fundamentales de muertes encefálicas, accidentes de tráfico y accidentes cerebrovasculares. Bueno, pues España, en estos momentos, solamente tiene un gran país que tenga menos accidentes de tráfico, que es el Reino Unido. Evidentemente, compararnos con Malta o con países de estos de Chichinabo no tiene ninguna historia. Hay que compararse con países de más de 20, de 30 o de 40 millones. Y de esos 5 países que hay en Europa, España, Reino Unido, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, pues realmente solo el Reino Unido tiene menos accidentes de tráfico que nosotros. Y si hablamos de accidentes cerebrovasculares, solamente Francia tiene menos accidentes cerebrovasculares que nosotros. ¿Por qué? Por un mejor control de la hipertensión, por un mejor control de la coagulación, por un mejor sistema sanitario en general. El resto de los países tienen muchos más que nosotros y fíjense ustedes que tienen mucho menos donantes, lo cual quiere decir que nuestro sistema es muchísimo más eficiente que el suyo. Hay un país que en estos momentos tiene mucho donante porque ha copiado nuestro sistema, que es Croacia, pero fíjense ustedes, Croacia tiene como, primero es muy pequeñito, son 4 millones de habitantes, y segundo es que tiene el triple de accidentes de tráfico que nosotros. Todo esto hay que valorarlo a la hora de ver realmente qué posibilidad y también qué posibilidades de desarrollo tenemos nosotros en este campo, que ahora lo veremos. Pero cuidado, porque hablar de trasplantes en España no solamente es hablar de cantidad, no es que seamos los que más hacemos. Miren, este trabajo lo hicieron un conjunto de nefrólogos de la Sociedad Española de Nefrología y costó sangre publicarlo en una revista de alto impacto. Fue imposible publicarlo en revistas norteamericanas, hubo que publicarlo en una revista europea, en inglés, de alto impacto. ¿Por qué? Porque comparaba la supervivencia de los trasplantados de riñón españoles con los equivalentes en cuanto a edad, en cuanto a complicaciones, en cuanto a porcentaje de diabéticos en Estados Unidos. Fíjense ustedes que esta es la supervivencia del paciente y esta es la supervivencia del riñón funcionante a los 3, 5 y 10 años. Bueno, en ambos casos hay una diferencia de 20 puntos a favor de España. Es decir, un paciente español tiene un 20% más de posibilidad de que le funcione un riñón trasplantado en España que en Estados Unidos. Y esto no es una diferencia pequeña, ni mucho menos. Es una diferencia enorme. Y no es porque nuestros cirujanos sean mejores, algunos lo serán, otros no lo serán. No es porque utilicemos mejores medicamentos, utilizamos los mismos en todo el mundo, es una globalización. Es porque tenemos un sistema sanitario que sigue perfectamente a los pacientes, que les proporciona las medicinas. Una de las mayores causas de pérdida de riñón en Estados Unidos es el abandono de la medicación por no poder financiarla. En consecuencia, miren ustedes por qué insisto que en esta diapositiva realmente se está concentrando muchísimo de lo que hemos conseguido en España y de lo que tenemos que mantener a toda costa, en concreto en este tema. Nuestro sistema es tan plástico que, por ejemplo, admite todo tipo de novedades, y una de las novedades que hemos visto esta década pues es lo que se llama los trasplantes halogénicos de tejidos compuestos. ¿Qué es esto? Pues este nombre tan complejo es cuando se trasplantan, son los brazos, la cara, las piernas, es cuando se trasplantan a la vez pues piel, huesos, vasos, nervios, etcétera, etcétera. Bueno, realmente España ocupa un papel muy destacado en este aspecto en todo el mundo. De los 12 primeros trasplantes de cara que se hicieron, 3 se hicieron en España. Y realmente pues somos, con Francia, los únicos países que tienen ya en nuestra legislación este tipo de trasplantes. Es decir, tenemos un sistema que se adapta perfectamente a toda novedad, como se adaptó, por ejemplo, al tema de la donación en vivo. Nosotros durante muchos años en España se hizo muy poco trasplante de vivo. ¿Por qué? Pues porque teníamos mucha donación de personas fallecidas. Con lo cual, pues toda la sociedad española, empezando por los médicos, considerábamos que no merecía la pena, porque realmente teníamos tal abundancia. Hoy sabemos que esto no es así. No es así, es un error. ¿Por qué? Porque, como han visto ustedes, tenemos mucho donante, pero tenemos mucho donante de mucha edad. Entonces, claro, antes les decía, riñón, en general órgano, de mucha edad para receptor de mucha edad. Pero cuando tenemos que trasplantar a una persona joven, la dificultad de encontrar un riñón joven es enorme, por lo que les decía anteriormente. Y para eso la mejor solución es el riñón de vivo.
Y hoy sabemos que un riñón de vivo antes de la diálisis es lo mejor que le podemos ofrecer a una persona con insuficiencia renal. Y bueno, es un mensaje que ha calado entre los profesionales, entre los pacientes, entre mucha gente, y realmente el trasplante de vivo se ha multiplicado por 10 en los últimos años y bueno, sigue creciendo y va a seguir creciendo como ha ocurrido en otros países. Y, por ejemplo, esto que es, yo creo, una de las vías fundamentales de expansión, la donación en asistolia, la donación en parada cardíaca. Bueno, esto no me voy a adentrar mucho en esto, si quieren luego en el diálogo podemos hablarlo, pero hasta hace muy poco existían solamente programas en Madrid y Barcelona. Hoy ya tenemos 20 programas en 9 comunidades autónomas y uno de los objetivos realmente es que se establezca en La Rioja. O sea, es una de las comunidades que todavía no lo ha desarrollado, pero que está en perfecta disposición de desarrollarlo. Y fíjense ustedes si es importante este tipo de donación en asistolia, que ya representó el año pasado un 10% de todos los donantes en España y en la Comunidad de Madrid el 40%. Tenemos la legislación más adelantada en este tema en todo el mundo, gracias al nuevo decreto que se aprobó el año pasado, y realmente todas las comunidades se han lanzado pues porque es una de las pocas vías que tenemos todavía que nos quedan, esa y la colaboración con los médicos de urgencia para poder seguir incrementando la donación de órganos. De manera que yo creo que es un objetivo que las 17 comunidades pues desarrollen programas de este tipo. Y fíjense si es importante cambiar. Esta es la evolución del trasplante renal en España. Vean ustedes que seguimos creciendo. Seguimos creciendo, a pesar de que hay menos accidentes, a pesar de todos los pesares, seguimos creciendo. El año pasado alcanzamos el máximo, pero fíjense que en azul son los trasplantes renales de la donación estándar, la donación en muerte cerebral. La razón de seguir creciendo es que hemos incorporado la donación de vivo y la donación en asistolia. Esto es lo que nos hace seguir creciendo, si no estaríamos estancados porque lo que les he dicho, no hay realmente posibilidad de seguir avanzando en el tema de la donación tradicional. Esto es un ejemplo precisamente de la enorme plasticidad del modelo español y de cómo se va adaptando a los nuevos cambios. Y una de las cosas que hemos hecho de siempre es evaluar económicamente el modelo. No voy a entrarles en números, pero fíjense ustedes que todo nuestro sistema de coordinación, lo que nos diferencia de otros países, aproximadamente representa el 5% entre lo que es la ONT y toda la estructura periférica de coordinación. No vamos a entrar en cifras. Para entender lo que significa la inversión económica en trasplantes, hay que hablar del que es más coste eficiente. No es el único coste eficiente, pero sí el que es más coste eficiente, que es el riñón. Miren ustedes, cuando los riñones dejan de funcionar, y aquí hay varias personas en los que han tenido o tienen esa enfermedad, pues hay 3 posibilidades. O esa persona o entra en diálisis, cualquier tipo de diálisis, peritoneal, hemodiálisis, o se trasplanta o se muere. Dejando, por supuesto, fuera de toda duda de que en un país desarrollado como España la tercera posibilidad no se contempla, pues lo lógico, lo fácil es entrar en diálisis. El coste de un paciente en diálisis, todo incluido, el tratamiento, la medicina, el transporte, las complicaciones, es en España y en Europa Occidental más o menos de 50.000 euros por paciente y año. Esto varía según el país, dependiendo de lo que cueste la mano de obra, de lo que cueste la medicina, pero más o menos eso. El coste del trasplante también todo incluido, no solamente el periodo de ingresos, sino la medicina, las complicaciones, toda la historia. El primer año es algo superior, pero después cae, evidentemente, porque ya solamente va a costar la medicina, las complicaciones y depende de cómo vaya el trasplante. Claro, esto es así. Y es así en España, es así en Estados Unidos, es así en otros países europeos, pero es así en países como Pakistán. Vean ustedes cómo, efectivamente, el primer año cuesta un poquito más, pero luego cae. Es mucho más cara la diálisis. La supervivencia no se discute, es muy superior la del trasplante respecto a la diálisis y la calidad de vida menos todavía. ¿Cómo se va a comparar el estar en diálisis 3 días a la semana con todo lo que eso implica que el trasplantarse? Es decir, el trasplante renal es el ejemplo más claro de terapéutica coste eficiente. Proporciona más supervivencia, más calidad de vida y es mucho más barato que su alternativa, que es la diálisis. Bueno, pues miren ustedes, esta es la evolución de los trasplantes renales en España, la gráfica que les hemos mostrado antes en distintos colores. Probablemente si no hubiéramos hecho nada, pues seguiríamos más o menos con la misma actividad de hace 20 y tantos años, que es lo que les pasa a muchos países, por otra parte.
O sea, no es que los países han ido aumentando la actividad de trasplantes. España es el único país importante, con una ya población importante, que tiene más pacientes con un riñón funcionante que en diálisis. Esto no ha habido ningún otro país que lo haya conseguido. Y entonces, probablemente todos estos pacientes que están aquí, que han sido trasplantados gracias a este aumento de la actividad, pues en estos momentos seguirían en diálisis o probablemente muchos de ellos habrían fallecido si no se hubiera hecho todo este movimiento, todo este sistema. Pues simplemente comparando lo que hubieran costado todos esos pacientes con lo que están costando en estos momentos, quiere decir que gracias al ahorro que se representa el que esos pacientes hayan pasado de diálisis a trasplante, se están ahorrando una cantidad, el Estado, todos los años, que es más del doble de lo que cuestan todos los trasplantes de riñón, hígado, corazón, intestino, páncreas, la ONT, los coordinadores, etcétera, etcétera. Es decir, no cumple solamente su obligación de ser una buena terapia para muchos pacientes, de salvar muchas vidas, sino que además tiene una coste-eficiencia totalmente demostrada. Y claro, como esto todo es muy difícil de conseguir, pues España es un referente en estos momentos en todo el mundo. Una vez que estamos en un mundo global, pues todo el mundo mira a ver qué es lo que hemos hecho aquí. España es el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud ya desde hace muchos años y colaboramos con ella en la política de fomentar la donación. Y ya en acciones más concretas, pues por ejemplo, yo he tenido la ocasión de trabajar en países vecinos, por ejemplo en Italia, en la Toscana. Y en la Toscana establecimos un sistema parecido al español, que en estos momentos ellos están entre 40 y 50 donantes por millón de forma mantenida. O sea que realmente lo que hacemos aquí se ha trasladado allí perfectamente y las cifras son incluso superiores a la media española, están por cifras pues parecidas a las de La Rioja u otras comunidades que están en el top español. Todo nuestro sistema de coordinadores se ha ido difundiendo. Y efectivamente estos países que están a nuestro alrededor han ido mejorando, ese caso de Portugal, de Italia, de Francia, de Bélgica, de Croacia, bueno, han ido adaptando esta filosofía y han ido creciendo. No tanto los de centro y norte de Europa, porque para aquí les es mucho más difícil de aceptar un modelo que viene del sur y que evidentemente la resistencia al cambio es un fenómeno universal y un fenómeno universal pues a veces difícil realmente de admitir. Pero lo cierto es que España, pues, por ejemplo, ha inspirado la Directiva Europea de Trasplantes, que es la normativa existente en toda Europa en estos momentos. Durante la presidencia española del 2010, nosotros gestionamos esta directiva. Fue la única directiva que se aprobó en esta presidencia española y se aprobó pues, con el acuerdo total de todos los grupos. Solamente votaron, o sea, estuvieron los euroescépticos que por definición votan en contra de todo el mundo. Se aprobó por práctica totalidad del Parlamento Europeo. Y realmente esta directiva lo que hace es plasmar en muchos aspectos el sistema de autoridad competente, dependiente del Ministerio, que forma la base del modelo español. Y muy recientemente es posible que hayan ustedes leído en prensa algo también un tanto insólito. Alemania tiene un problema cuantitativo y cualitativo en relación con los trasplantes. Tiene una cifra de donantes pues, que está alrededor de, bueno, por compararla con La Rioja, por cada donante que hay en Alemania, en La Rioja hay 3. Es decir, por poner una comparación. Y además se han dado pues, bastantes escándalos de adelanto en listas de espera de pacientes a cambio de dinero. Y, bueno, total, están viviendo una crisis realmente muy importante porque si ya tenían pocos donantes este año, les ha caído un 20% más la donación. Entonces, bueno, pues en estos momentos estamos, el Ministerio de Sanidad alemán y la gente que lleva las organizaciones de trasplantes, pues se dirigieron a la OMT precisamente para ver realmente qué era lo que podíamos hacer en colaboración. Y bueno, y en eso estamos. Y realmente vamos a ver qué es lo que se puede hacer para colaborar. Lo que pasa es que tiene un sistema tan distinto y tan, en algunos aspectos, pues tan raro que la posibilidad de darle la vuelta es complicada. Pero bueno, pone de manifiesto que también en esto somos un referente claro. La colaboración de España con otros países, la verdad es que alcanza su punto culminante, sobre todo aparte de Europa, que es nuestro espacio natural en América Latina, por razones obvias. Nosotros creamos en el año 2005 lo que se llama el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que es una traslación de lo que es el Consejo Europa. Participan todos los 21 países de habla española y portuguesa. Y la verdad es que a través de este consejo pues hemos ido dando pues, las directrices, los modelos, las recomendaciones, las formas de organización y sobre todo hemos formado profesionales. Miren, este es un máster que nosotros hacemos
traemos a médicos y personal de enfermería, pero sobre todo médicos, de cualquiera de estos países durante un par de meses, se forman aquí en La Rioja se han formado ya unos cuantos, y este es el número de personas de los distintos países, los que han querido acceder. Ha habido algunos que se han beneficiado más que otros, Brasil, Argentina. En estos momentos, personas formadas en España son los responsables nacionales o regionales de la mayoría de estos países. Y lo cierto es que América Latina es la única zona del mundo que ha experimentado un crecimiento muy importante, de hasta un 40% de la donación. Fíjense ustedes que América Latina son 500 millones de personas. O sea, probablemente el modelo español ha salvado más personas fuera que dentro de España ya. Es decir, todo esto, la verdad es que es una labor poco conocida, muy callada, pero realmente está funcionando y está funcionando bien en todo el mundo. Precisamente por esa colaboración con la OMS, con la Sociedad Internacional de Trasplantes, que gracias a un aumento de la donación y el trasplante, pues pretende combatir, entre otras cosas, el tráfico de órganos. Pues recibimos, la Organización Nacional de Trasplantes recibió en 2010 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, precisamente porque efectivamente dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a cooperar con otros países. Y también, pues bueno, hemos sido incluidos dentro de eso que se llama la marca España, junto con Fernando Alonso y mucha gente conocida de este tipo, porque realmente España, la ONT es en el campo sanitario probablemente sea la única marca española conocida en los 5 continentes, y verdaderamente con un papel y con un cartel realmente positivo. En América Latina, pues la verdad es que tenemos una relación muy buena con todo el mundo, pero ocurre lo mismo desde Australia hasta cualquier país del mundo con lo que hemos colaborado de una u otra forma. Y ya para finalizar, fíjense ustedes que aparte de toda esta todas estas cosas que he intentado ponerles en valor en los últimos minutos, yo creo que hay algo que es poco conocido también, pero que es muy importante. Miren, aquí este es un mapa de España en la que cada comunidad tiene 2 numeritos. El primero es el número de órganos que ha enviado fuera de la comunidad el año pasado. Por coger un año, podríamos coger cualquier otro año. Y el segundo, el número de órganos que ha recibido de otras comunidades. Claro, hay comunidades como Cataluña, como Madrid, como Cantabria, como Navarra, que reciben bastantes más de los que envían. ¿Por qué? Pues porque tienen centros de referencia, tienen unidades de trasplante, pues de pulmón, de intestino, de páncreas, que no están en otras comunidades. Y sin embargo hay otras comunidades que realmente pues envían bastante más órganos fuera de los que reciben. Y bueno, al final, más de la quinta parte, un 21% de los órganos que se trasplantan en España proceden de otras comunidades. Y lo mismo ocurre con los pacientes. Los pacientes van de un sitio a otro y realmente reciben el mejor tratamiento en el sitio donde lo pueden recibir. El sistema de trasplantes es un factor de cohesión fundamental en todo el Sistema Nacional de Salud. Ninguna comunidad podría obtener los resultados ni cuantitativos ni cualitativos que está obteniendo sola. Y esto es muy claro. A veces vemos en los hospitales de Madrid, en los hospitales de Cataluña, se obtienen una serie de resultados de trasplantes espectaculares. Bueno, miren ustedes, las cifras cantan. Es decir, Cataluña recibe 100 y pico órganos más de lo que da. Madrid está recibiendo 200 y pico órganos, de manera que no podría realizar ni mucho menos. Y lo mismo ocurre con todas. Todas colaboran a todo este sistema estructurado y, por supuesto, los pacientes se benefician acudiendo siempre al lugar donde pueden recibir la mejor atención. Yo creo que es un factor que es absolutamente primordial dentro de la cohesión del Sistema Nacional de Salud, algo que de vez en cuando pues, se echa de menos en muchos aspectos de todo lo que se hace en nuestra sanidad, pero que realmente está ahí y es uno de los valores que hay que conservar. Y la importancia de la donación yo creo que se resume en esta diapositiva, que es ya vieja, es del año 2005, y es el resultado de un estudio hecho en Estados Unidos, que trata de ver el número de años de vida que se proporcionan como media a los distintos pacientes que reciben un órgano. No se fijen ustedes en estas cifras porque además no son supervivencias, son años de vida además de. Fíjense solamente en esta última de aquí. Cuando un donante joven dona sus órganos y estos se trasplantan, está donando 56 años de vida a distintos pacientes. Está haciendo retroceder a la muerte nada menos que 56 años. Esto no se da en medicina ni con ningún medicamento, ni con ninguna cirugía, ni con ningún tipo de tratamiento. Y esto pone de manifiesto la importancia
que ese momento de una persona fallecida, que la familia done sus órganos y que esto se trasplante, realmente estamos proporcionando vida y calidad de vida a muchísimas personas. Muchas gracias por su atención.